Bien, pues les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta mesa redonda en el marco de la jornada académica sobre los objetivos del desarrollo sostenible que organiza la Universidad de Jalapa y que tiene como invitada a la Universidad del Magdalena de Colombia. Quiero presentar a nuestros panelistas. Me voy a permitir, pues voy a leer una síntesis algo breve, ¿no? de cada uno de nuestros panelistas, como comentaba. Empezaré por la doctora Ana Cecilia Travieso Bello. Pues ella es bióloga de profesión. Muy buena tarde, doctora. Cuenta con la maestría y el doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología AC. Es profesora del programa de Geografía y de la maestría en Economía Ambiental en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Participa activamente en el cuerpo académico consolidado denominado Gestión y Políticas Públicas Ambientales, que pertenece al Consejo Consultivo para la Sustentabilidad y el Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Veracruzana. De igual forma, ¿no? Pertenece a la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo y es miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos del CONACYT. Es investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y desarrolla investigaciones en vulnerabilidad y capacidad adaptativa ante fenómenos hidrometeorológicos y cambio climático. Pues ha dirigido diferentes tesis en estas temáticas, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, y ha coordinado diferentes investigaciones relacionadas con sus líneas de investigación. Por lo tanto, es una voz también autorizada para hacernos los comentarios y presentarnos, con lo cual le doy la más cordial bienvenida, doctora Ana Cecilia, ¿no? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación y poder compartir esta tarde con ustedes en relación con los ODS. Si por favor pasan la presentación. Sí, voy a nada más terminar de presentarlos, ¿no? A los demás ponentes y ahorita empezamos, doctora. Muy bien, pues voy a permitir también presentar a la doctora Amanda Vargas Prieto. Ella es de profesión, estudió Administración de Empresas en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, Colombia. Es maestra en Inteligencia Estratégica de la Universidad de Angers en Francia, económicas en la Universidad de Burdeos en Francia. Estudió en el exterior el postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, de lo que de su estudio postdoctoral. Ella, dentro de lo que ha realizado investigación postdoctoral en la línea de contextos, prácticas políticas y políticas públicas de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, pues ha desarrollado proyectos diversos en investigación sobre gobernanza cooperativa, asistencia técnica rural, desarrollo rural, organizaciones solidarias, ordenamiento territorial, emprendimiento, ¿sí? Ecoturismo, sostenibilidad de cultivos agrícolas y gestión del conocimiento. Pues en la actualidad ella se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad del Magdalena, nuestra universidad invitada, y es consejera nacional de planeación desde 2018 en Colombia, organismo de la sociedad civil que realiza seguimiento y control de los planes nacionales de desarrollo. Allí representa el sector educativo y cultural. Sea muy bienvenida, doctora Amanda Vargas Prieto, a esta mesa redonda. Muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, quiero presentar también en esta mesa al doctor Jorge Manuel Suárez Medellín. Él es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias Alimentarias por la misma universidad y doctor en Ciencias en Alimentos por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Pues realizó estancias de investigación en el Instituto de Química Bioorgánica Antonio González de la Universidad de La Laguna. Ha trabajado como signatario de diagnóstico fitosanitario acreditado ante la EMA y aprobado por la SAGARPA en las áreas de
entomología y micología del 2008 al 2010. Actualmente está adscrito al Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación principal consiste en el estudio in silico de los derivados de lanosterol aislados a partir de hongos poliporoides para determinar sus efectos terapéuticos potenciales. Pues ha publicado diferentes artículos, 10 en concreto de investigación en revistas indexadas, en el JCR, el índice de las revistas, más de 30 artículos de divulgación, un libro, 4 capítulos, ha dirigido tesis de licenciatura, de posgrado, actualmente profesor titular de la asignatura de Bioestadística y Diseño Experimental, impartida en los doctorados de Investigaciones Cerebrales. Doctor, como siempre es un gusto y sea muy bien recibido. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, doctor. Y por último, no menos importante, pues tenemos aquí al doctor Jorge Ricaño Rodríguez. Él es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, cursó la especialidad en Ciencias Ambientales y la maestría en doctorado en Ciencias Alimentarias. Cuenta también con 2 estancias postdoctorales en instituciones del extranjero. La mayor parte de su carrera académica se encuentra enfocada al estudio de microbiología y genética aplicada. Algunos de sus trabajos que se pueden destacar son los que se relacionan con el entendimiento sobre cómo funcionan los microorganismos a nivel genético. No obstante, a lo anterior, en años recientes, ha trabajado de manera paralela con productores de cacao del sureste de la República Mexicana, empleando diversos productos biotecnológicos para la obtención de cultivos más sanos y libres de compuestos agroquímicos. Y por último, cuenta con distintas publicaciones, tanto en revistas nacionales, internacionales, en libros, en capítulos de libros, así como diversas ponencias. Por lo tanto, pues también una voz autorizada. Doctor Jorge Ricaño, pues muchas gracias por estar aquí. Buena tarde. Muy amable, doctor César. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que tenemos un panel de lujo, sobre todo para hablar de los ODS, con lo cual vamos a empezar una introducción. Quiero presentar también aquí a la doctora Carola Becerra, quien será la moderadora del evento, quien va a llevar el evento, quien nos va a marcar las pautas, ¿sí? De esta mesa redonda. Así que, muy bien, creo que va a empezar la doctora Ana Cecilia, ¿verdad? Muy bien. Nada más, para el tema de la presentación, doctora, ¿usted lo va a presentar o nosotros le vamos a presentar? Ana, ahí está, ¿no? Ya vi. En el caso de la licenciada Maribeth le va a presentar. Pues, doctora Carola, muy buena tarde. Le dejo esta mesa que seguro va a ser todo un éxito y seguimos aquí. Con mucho gusto, doctor César. Bienvenidos todos. Adelante, doctora Ana Cecilia, cuando guste iniciar. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la mesa Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a participar ahora sí los 4 ponentes que ya fueron presentados. En mi caso voy a dar una breve introducción al tema y hablar de algunos ODS y a continuación los demás compañeros abordarán los ODS y por último, ahí estaremos aportando la visión de Colombia por parte de la doctora de la Universidad de Magdalena. En este caso, básicamente los ODS surgieron a partir de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, donde 193 Estados miembros aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta agenda contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, de los cuales hablaremos a continuación. Esta agenda fue considerada un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con el fin de favorecer y fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Establece pues una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los Estados miembros. Hay que hacer notar que, bueno, hay que tener un equilibrio entre estos 3 elementos o componentes que son el social, el económico y el ambiental. Si maximizamos alguno de ellos, pues esto va en detrimento de los otros. De ahí la importancia de equilibrar los componentes ambientales, económicos y sociales. La siguiente, por favor.
En esta agenda tenemos 17 ODS, de los cuales se derivan 169 metas y 231 indicadores para dar seguimiento a este proceso de avance de los ODS. Estos, aunque bueno, están de manera separadas para el análisis, tienen un carácter integrado e indivisible e integran las 3 esferas que ya mencionamos, que son la ambiental, la económica y la social. Esta agenda implica un compromiso común y universal para todos los países que se adhirieron a ella. Sin embargo, cada país tiene su propio reto o retos específicos, de manera tal que se tiene la libertad de fijar las propias metas nacionales de acuerdo a los ODS planteados. Entonces, los Estados miembros que están dentro de esta agenda se comprometen a movilizar los recursos y medios necesarios que permitan implementar las alianzas para el logro de estos ODS y sus metas, y centrado en las necesidades de los más pobres y más vulnerables. Estos ODS no son jurídicamente obligatorios. Sin embargo, cada país va a diseñar un conjunto de políticas, planes y programas conducentes al desarrollo sostenible y a la implementación de estos ODS. Aquí también los países toman la responsabilidad de dar seguimiento y examinar el cumplimiento de estos ODS al menos cada 5 años, tanto a nivel de país. Esta evaluación también se hace a nivel regional y a nivel mundial para ir checando el cumplimiento y las metas para el 2030. Se espera que todas las partes interesadas, ya sea el gobierno, la sociedad civil, el sector público, entre otros, vayan a contribuir a la consecución de esta agenda. La década de acción 2020-2030 fue ahora sí establecida por el Secretario General de las Naciones Unidas para un llamamiento a todos los sectores de la sociedad a favor de 3 acciones principales para esta década, llamada década de acción. Hay acciones a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo en cuanto a recursos y soluciones más inteligentes en relación con los ODS. También acciones a nivel local para las transacciones necesarias, políticas, presupuestos, instituciones y marcos regulatorios que garanticen a nivel de gobierno, ciudades y autoridades locales el cumplimiento de la agenda. Y por último, y no menos importante, la acción por parte de las personas. Aquí se le da un énfasis importante a la juventud, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sectores público y privado, sindicatos, al círculo académico. Y todas estas partes deben generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias para el cumplimiento de estos ODS. La próxima diapositiva, por favor. Bien, el informe de las Naciones Unidas del año 2020 en relación con los ODS hace un análisis del cumplimiento de estos ODS en la situación antes de la pandemia y ya en 2020 durante la pandemia. Aquí, bueno, se reconoció que aún sin la pandemia había progresos desiguales entre los diversos países o estados miembros en el cumplimiento de estos ODS para el año 2030. Y con la nueva situación de pandemia iba a ser mucho más difícil el cumplimiento de estos ODS debido a la crisis sanitaria, económica y social que estaba amenazando o que todavía amenaza las vidas y los medios de subsistencia de la población. Y esto obviamente está limitando la consecución de estos objetivos. El informe a nivel nacional para México, que se realizó en el año 2021, analiza los avances de los 16 ODS, porque bueno, el ODS número 17 se relaciona con las alianzas. Entonces, en este análisis podemos observar diferentes niveles de cumplimiento. Por ejemplo, hay un patrón muy claro en la parte suroeste del país, en el cual básicamente no tenemos mucho avance en cuanto a los ODS. Entonces, en esta zona, que es la parte del sur de la República, tenemos la situación más crítica.
Vemos, por ejemplo, un buen avance en la península de Baja California, en los estados de Baja California y Baja California Sur, también en Aguascalientes, Estado de México y Colima. Y el resto de los estados de la zona centro-norte, tenemos algunos con un avance regular y otros en una situación de meta lejana. De manera general o global podemos resumir que el país pues va bastante lento en el avance del cumplimiento de estos ODS. Ahora de manera particular voy a hablar de otro ODS en particular que sería el ODS 6. El ODS 6 está relacionado con garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos. En este caso, implica lograr el acceso universal y equitativo a agua potable, saneamiento e higiene, mejorar la calidad del agua, también aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos. Todo esto, bueno, está también ligado a otro ODS que es el 9, que tiene que ver con las cuestiones de innovación y de infraestructura. Cabe mencionar que, bueno, todos los ODS están interrelacionados entre sí. En la medida que los vayamos exponiendo, vamos a exponer alguna de estas interrelaciones. También otro elemento importante considerado dentro del ODS 6 sería la implementación de una gestión integrada de recursos hídricos, proteger y restablecer los ecosistemas que se relacionan con el agua, ampliar cooperación internacional y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales para la mejora de la gestión y el saneamiento del agua. Estos ODS se relacionan también, por ejemplo, con el de la vida en los ecosistemas, porque protegiendo justamente los ecosistemas podemos también proteger la captación de agua y el ciclo hidrológico. En este sentido, bueno, hay un conjunto de acciones que podemos llevar a cabo para poder acercarnos a el cumplimiento de las metas del ODS 6. En este caso sería el desarrollo de indicadores e índices que nos permitan evaluar la seguridad hídrica. Bueno, ha habido algunas experiencias en México en este sentido y se está trabajando en perfeccionar estos indicadores para evaluar la situación que se tiene y tomar acciones al respecto. También se pueden llevar a cabo campañas de sensibilización y estrategias de educación ambiental que pueden incluir este ODS y muchos otros. También el ahorro y la reutilización del agua sería otra de las propuestas. El siguiente ODS del que vamos a platicar es el ODS 13, que es el de acción por el clima, donde se plantea la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este está enfocado hacia el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres, la incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Es importante mencionar que estas medidas deben ser transversales y relacionarse con los otros programas que existan a nivel nacional y local. También mejorar la educación y la sensibilización, así como la capacidad humana e institucional para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como reducir sus efectos y desarrollar los sistemas de alerta temprana. También habla del funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, para poderlo poner en funcionamiento y que funcione en este sentido. Y promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático. Aquí se hace mucho énfasis en las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y marginadas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto en este sentido? Bueno, algunas de las ideas, bueno, son acciones de mitigación que tienen que ver con la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, bueno, en México, al ser un país que sí genera gases de efecto invernadero, pero no tanto como los países desarrollados, aquí las acciones prioritarias son acciones de adaptación.
una de las propuestas son las soluciones basadas en la naturaleza, las cuales plantean que el cambio climático puede abatirse con la conservación de los ecosistemas y usar sus propios servicios ambientales. De manera particular, dentro de estas soluciones está la adaptación basada en ecosistemas, que puede de manera paralela también pues mitigar, por ejemplo, cuestiones de falta de nutrición, porque se pueden generar proyectos para generar alimentos y a su vez conservar también los recursos naturales, quitar presión sobre los ecosistemas, generar empleo y de alguna manera pues también combatir la pobreza. También está acá el tema de justicia climática, que es otro de los que está ahorita en boga en relación con este ODS. Y bueno, el siguiente ODS del que voy a hablar es el ODS número 15, relacionado con la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y la degradación de tierras. Y sobre todo, pues, detener la pérdida de la biodiversidad. México, pues, es un país ahora sí megadiverso, lo cual quiere decir que tiene una gran cantidad de especies diferentes y también tiene muchas especies endémicas que son únicas de este país. O sea que si desaparecen esas especies en México ya no las tendríamos a nivel mundial. Entonces, de ahí la importancia de conservar y restablecer el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los ecosistemas interiores de agua dulce, así como los servicios que estos proporcionan. Es esencial promover la gestión sostenible de los ecosistemas, la lucha contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados que se han ido deteriorando también con el uso excesivo para otras actividades. También ponen un énfasis especial en la conservación de los ecosistemas montañosos, que en México también tienen un papel esencial en las funciones que brindan estos ecosistemas. También adoptar medidas para la reducción de la degradación de los hábitats y la pérdida de la biodiversidad. Y promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a estos recursos. También poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas. Entonces, de manera particular, ¿qué acciones? Bueno, estamos proponiendo pues el desarrollo de proyectos productivos de conservación de los ecosistemas que también incidan, por ejemplo, en la producción de alimentos que puedan dar seguridad alimentaria, restablecer, restaurar y rehabilitar estos ecosistemas y a la vez pues generar empleo que pueda incidir sobre la mitigación de la pobreza. Y bueno, para cerrar la presentación, retomo esta frase del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del año 2020, donde Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, plantea que todo lo que hagamos durante y después de esta crisis en relación con el COVID-19 deberá centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, y que sean más resistentes a las pandemias, el cambio climático y todos los desafíos mundiales a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces, el reto es bastante amplio. Con eso termino y agradezco la invitación. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia. Gracias por compartirnos este contexto general de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de compartirnos sobre todo este informe de cumplimiento en cuanto al alcance que llevamos con respecto a México. Y también por darnos estas acciones que pueden abonar como tal al cumplimiento del ODS 6, agua limpia y saneamiento, al ODS 13, acción por el clima, y finalmente el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres. Muchísimas gracias, doctora Ana Cecilia. Cedo el uso de la voz al doctor Jorge Manuel Suárez Medellín. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir mi presentación, si me lo permiten. Okay. Ustedes me dicen si se ve y si
Ahí se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Ah, a mí me tocó hablar brevemente acerca de estos objetivos del desarrollo sostenible y más o menos cómo vamos, ¿no? Perdón por el spoiler, ¿no? O sea, los problemas son serios. Se sospechaba que los avances, si bien existen y ha habido avances, pues sin duda, ¿no? Probablemente serían insuficientes en términos generales. Lo cierto es que a partir de esta crisis que ninguno de nosotros esperaba con respecto a la pandemia del coronavirus, pues algunos de estos objetivos se han visto todavía de manera muchísimo más, se ven de manera mucho más complicada para el futuro, ¿no? Eso sería, en términos generales, lo que vamos a platicar, ¿no? O sea, pero bueno, vamos puntualmente. Sí se ve el cambio, ¿verdad? Uno de los objetivos quizás más importantes y pues apremiantes, ¿no? Es poner fin al hambre, ¿no? Esto que se ha dado en llamar hambre cero, ¿no? Es decir, lograr la seguridad alimentaria, pero no solamente entendida como el aseguramiento de los alimentos, pues, sino también como mejoría en la nutrición, ¿no? Y que esto está intrínsecamente relacionado con mejores formas de obtener los alimentos, es decir, agricultura sustentable, ¿no? Hay que decir que si bien había habido durante las décadas finales del siglo pasado una mejoría en cuanto a la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, en términos generales, pues, en términos, mejor dicho, porcentuales, ¿no? Durante las 2 décadas que lleva este siglo, ¿no? La inseguridad alimentaria ya se encontraba en aumento. Es decir, ha habido la población afectada por inseguridad alimentaria, ya sea moderada o severa, pues había ido aumentando ligeramente, si bien pues es en términos absolutos son cantidades importantes, ¿no? Sin embargo, a consecuencia de esta pandemia, pues hay un aumento todavía mayor, principalmente debido a los efectos de la ruptura de estas cadenas de suministro causadas por la pandemia. Además, nos enfrentamos a algunos otros problemas que no son ocasionados por la pandemia, pero que son importantes, como las repercusiones que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Un incremento en conflictos armados, especialmente en países en desarrollo, ¿no? Y algunas otras cosas que al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo o que se está ocurriendo, ¿no? La crisis principal con respecto al coronavirus, también ha habido en diferentes países una crisis de langostas que también pudiera atribuirse a efectos del calentamiento global, digamos, de alguna manera, del deterioro ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, no solo no avanzamos lo suficiente, que ya se veía un retroceso, sino que además este retroceso se amplió a raíz de la crisis del coronavirus, ¿no? Esto es importante porque los principales afectados son precisamente los pequeños productores, ¿no? Que comprenden entre el 40 y el 85% de todos los productores en las regiones en desarrollo. Y esto tiene efectos que se verán a largo plazo, ¿no? Con respecto al crecimiento y la emaciación en niños. La palabra emaciación se refiere a pues el adelgazamiento causado por desnutrición, ¿no? Y esto se cree que pues probablemente va a empeorar y que va a tener consecuencias en el desarrollo de futuras generaciones, ¿no? Consecuencias que son aún, digamos, es posible de que se reviertan, pero hay que decir que no vamos en buen camino a ese respecto, ¿no? ¿Qué se está haciendo en nuestro país a nivel, digamos, como nación, ¿no? Existe la participación en algunas iniciativas, como por ejemplo, internacionales, como la iniciativa de Mesoamérica Sin Hambre, ¿no? Y a nivel nacional está la Cruzada Nacional en contra del Hambre, en donde se está tratando de proponer soluciones para disminuir
la proporción de población en riesgo de pobreza alimentaria. ¿Qué se puede hacer? Pues podemos estar nosotros como individuos, digamos, en contacto con proyectos más grandes como el proyecto, el Hunger Project México, ¿no? Se pueden buscar, consultar una aplicación de ODS, ¿no? En acción para descubrir eventos y cosas que nosotros podemos hacer. Podemos compartir información sobre estos temas y algo que es importante, aunque insuficiente, ¿no? Es tratar de buscar el consumo consciente con respecto a nivel individual, en donde, pues, primero que nada, no permitir que la comida se desperdicie, ¿no? Y bueno, por supuesto, cualquier donación a proyectos y acciones que promuevan el consumo responsable y bueno, finalmente la producción responsable también, ¿no? Otro objetivo que está muy relacionado con es el objetivo número 8, que se trata de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, en esto que le llaman trabajo decente, ¿no? Y para la mayor parte de la población o para todos, ¿no? En ese sentido, otra vez, los datos duros con respecto a lo que sucedía antes de la pandemia no eran alentadores. El crecimiento económico global estaba desacelerado, ¿no? Después de un breve repunte que hubo posterior a la crisis del 2009, ¿no? El crecimiento a nivel internacional se encontraba desacelerado, ¿no? Especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, ¿no? A raíz de esta crisis de salud, que implicó, pues, cerrar las economías de la mayor parte del mundo, ¿no? En realidad, lo que tenemos ahora es una situación de crisis económica que es muy parecida en términos generales, es decir, que no se había visto desde 1929, ¿no? Desde la Gran Depresión, pero al mismo tiempo una situación de crisis de empleo que no habíamos visto desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto implica, ¿no? Una disminución en el Producto Interno Bruto per cápita que a nivel mundial se calculaba en el año pasado hacia un 4.2% a nivel global, es decir, una contracción de 4.2% del Producto Interno Bruto. Esto está relacionado no solamente con el cierre de las actividades no esenciales, ¿no? Sino además con algunas actividades que tenían una importancia, o bueno, que siguen teniendo una importancia muy grande en el desarrollo, pues, económico, como por ejemplo el turismo, ¿no? Que se espera, ¿no? Que se disminuyó, ¿no? En 1.140 millones de personas, ¿no? Que no tendrían que haber viajado y no viajaron, ¿no? Y esto es especialmente importante en relación a los trabajadores que se encuentran dentro de la economía informal, que, como sabemos, pues, están viviendo día con día y que, bueno, no pueden restringirse a a hacer cierres como le haría la población formal, ¿no? Se cree que, o se estima que los costos, ¿no? En materia de empleos pudieran alcanzar hasta 400 millones de puestos de trabajo, ¿no? Tan solo en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reducción del empleo significativa, ¿no? Y bueno, ¿qué se está haciendo, no? Bueno, ahí, previo a la pandemia, había una serie de proyectos, como por ejemplo el establecimiento de zonas económicas especiales, ¿no? Algunos programas como la Alianza Estratégica por el Trabajo y el Empleo para Jóvenes, ¿no? Y un Comité Nacional de Productividad. Y bueno, ¿qué se puede hacer a nivel individual, ¿no? Para tratar de apoyar la economía local, ¿no? Es decir, consumir productos cercanos, específicamente o de preferencia en establecimientos formales, tratando de, pues, además exigir que estos establecimientos formales cumplan con sus obligaciones como para el empleo digno, ¿no? Es importante apoyar de la misma manera las aspiraciones tanto de hijos e hijas, ¿no? Tomando en cuenta que efectivamente, y bueno, de eso vamos a hablar en un momento, ¿no? Efectivamente, la pandemia
golpeó económicamente, pero no lo hizo de manera igual a todos, sino que tiene un componente de aquellos más vulnerables, incluyendo la brecha de género, ¿no? Un componente mayor, ¿no? Y bueno, para quienes forman parte de la iniciativa privada, pues se les pide que traten de emprender e invertir en empleos, específicamente en empleos que tengan salarios y prestaciones justas, ¿no? Y para aquellos que formamos parte de la academia, pues se trata de tratar de buscar las soluciones, tanto tecnológicas como de innovación, ¿no? Fortalezcan un poquito esta búsqueda del desarrollo sostenible, ¿no? En el entendido de que, si bien las soluciones científicas y tecnológicas no son suficientes para resolver estos problemas, sí forman, por lo menos, es un hecho que forman parte de la solución, ¿no? Comentábamos un momento, ¿no? No solamente se trata de el crecimiento económico, sino de cómo se reparte este crecimiento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se busca reducir la desigualdad tanto entre diferentes países como dentro de los mismos países, ¿no? Es decir, entre diferentes estratos de población. En ese sentido, ¿no? Había antes de la pandemia algunos avances, si bien insuficientes, pero sin duda significativos, ¿no? Con respecto a la disminución de la desigualdad. La desigualdad se mide a partir de una medida que se llama coeficiente de Gini, ¿no? Que este coeficiente de Gini, cuando es muy bajo, quiere decir que hay poca desigualdad. Cuando es muy alto, quiere decir que hay mucha desigualdad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no? Un índice de Gini de 0 quiere decir que todos tenemos exactamente los mismos ingresos, ¿no? Eso evidentemente no es cierto, ¿no? Un índice de Gini de 1 implicaría que solamente una persona tiene los ingresos de todo el país, ¿no? Que tampoco es cierto, por fortuna, ¿no? Bueno, este índice de Gini, este coeficiente de Gini disminuyó en 38 de 84 países a lo largo de la década pasada. Sin embargo, a raíz de la pandemia, estos avances pues se han ido, se echaron para atrás de manera muy importante. Y esto tiene que ver con que precisamente los grupos que son más vulnerables desde la perspectiva económica, pues también son aquellos que están más afectados por la pandemia. Es decir, la pandemia nos trató mal a todos, pero no a todos nos trató igual de mal. Y bueno, estos fueron aparejados de manera muy interesante, ¿no? Esta crisis económica estuvo aparejada con un crecimiento sin precedentes, por ejemplo, en algunos actores minoristas como Amazon, por ejemplo, ¿no? Dentro de los grupos más vulnerables, pues están las personas mayores, ¿no? Personas con discapacidades, niños, mujeres, inmigrantes y refugiados. Y bueno, no solamente implica una pérdida en empleos, implica una pérdida para los más vulnerables, sino que además las asistencias que se dan por parte de los países desarrollados a los países en desarrollo también se redujeron precisamente por esta recesión global, ¿no? Se redujeron de 420 millones que se daban en 2017, ¿no? Hasta disminuyeron, bueno, 271 millones, ¿no? Hay una disminución muy importante en este tipo de recursos, ¿no? Perdón. ¿Qué se está haciendo en México? En México se está buscando diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo una reforma sendaria, ¿no? Hay una estrategia nacional de inclusión y un consejo de estabilidad del sistema financiero. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Bueno, primero que nada, es muy importante promover la igualdad en nuestras relaciones cercanas, ¿no? Hay una gran cantidad de microracismos y micromachismos que nosotros estamos permitiendo y que, bueno, a nivel individual, si bien no es suficiente, sí se puede hacer algo al respecto, ¿no? Pero además es importante, ¿no? En el caso de quienes forman parte de la iniciativa privada, ¿no? Es importante que provean de estabilidad y de respeto a los derechos laborales de los trabajadores y sus familias, ¿no? Horarios de trabajo previsibles, licencias por enfermedad y este tipo de prestaciones que son derechos de los trabajadores, ¿no? Y como aquellos que forman parte de la esfera pública, pues, ¿no? Es importante promover políticas públicas responsables y bien gestionadas
que nos permitan atender la falta de oportunidades, no solamente a nivel de consecuencias, sino a nivel de causas un poquito más profundas. Dentro de las desigualdades, ¿no? Nosotros podemos ver una gran cantidad de desigualdades en relación a las ciudades y asentamientos urbanos, ¿no? Se trata uno de los objetivos importantes, ¿no? Es el objetivo número 11, en donde se busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto ha demostrado ser un reto importante desde que no hemos sabido resolver en el pasado, ¿no? O sea, nosotros hemos visto que la población urbana que vive en barrios marginales aumentó un 24%, por ejemplo, tan solo en el año 2018. Sin embargo, una vez más, y como en los casos anteriores, ¿no? La crisis de COVID pues no afectó igualmente a todos los asentamientos urbanos, sino que más del 90% de los casos reportados se encontraban precisamente en áreas urbanas. Y esto tiene que ver precisamente con las condiciones de hacinamiento y de problemas de movilidad que se encuentran asociadas a ciudades que no están planificadas precisamente para atender las necesidades de sus pobladores, como son, por lo menos en el caso de Latinoamérica, pues la mayor parte de ellos, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no? Que a nivel mundial tan solo la mitad de la población urbana tiene un acceso conveniente al transporte público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la otra mitad, pues no lo tiene, ¿no? Y menos de la mitad vive a una distancia razonable de espacios públicos abiertos, los cuales, precisamente, una vez más, en condiciones de pandemia, demuestran ser muy necesarios, ¿no? Aunados a los problemas relacionados con la pandemia, ¿no? También están los problemas que no están directamente relacionados, que venimos arrastrando desde ese tiempo, como la contaminación del aire, ¿no? Que tan solo en el año 2016 causó 4.2 millones de muertes prematuras. Si bien es cierto que a causa de la pandemia hubo una reducción también en la movilidad, no solo a nivel internacional, sino a nivel local, y esto condujo durante algunos meses a algunas mejoras marginales en los niveles de contaminación del aire. Pues desde el año pasado se estimaba y ahora se ha demostrado que pues, esta reducción ha sido insuficiente y que se prevé que venga un rebote, pues, ¿no? En cuanto vuelva a aumentar el Producto Interno Bruto, relacionado otra vez con el regreso a las actividades, digamos, que pues, tienen un componente contaminante, ¿no? ¿Qué se está haciendo en México? En México, finalmente, estamos tratando de ser signatarios de compromisos internacionales que van a estar representadas por acciones concretas, ¿no? Se busca proporcionar servicios básicos, ¿no? Garantizar acceso a la igualdad de oportunidades y promover ciudades más limpias, etcétera, ¿no? Esfuerzos que, si bien son importantes, pues bueno, se han visto relegados, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí es muy importante que nosotros los habitantes de las ciudades pues participemos en consultas públicas relacionadas con los programas municipales de desarrollo urbano, ¿no? Que estemos organizados en asociaciones vecinales, ¿no? Que estemos en contacto con nuestras autoridades locales para que las autoridades locales ayuden a resolver este tipo de problemas de la comunidad, ¿no? Es importante tratar de disminuir la congestión vial, privilegiando el uso del transporte público con respecto al transporte privado, ¿no? Lo cual implica, obviamente, la exigencia de un transporte público de calidad, ¿no? Es importante denunciar cuando los accesos a espacios exclusivos para personas con discapacidad son utilizados por personas que no lo necesitan o bien son bloqueados o inhabilitados, ¿no? Y finalmente es muy importante mantenerse en contacto con las autoridades con respecto a los riesgos en relación a protección civil, ¿no? Que existen ante potenciales desastres. Algunos de ellos relacionados con, una vez más, con el calentamiento global y con este tipo de situaciones, y otros no necesariamente, como por ejemplo
sismos, ¿no? O cuestiones de este tipo, ¿no? Que no parecen tener un componente, digamos, muy claro con respecto a antropogénico, ¿no? Como sí lo tendría el caso del cambio climático, ¿no? Finalmente, bueno, el último objetivo de los que me tocó hablar, ¿no? Es el objetivo 14, que es la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Afortunadamente me tocó terminar con o por lo menos terminar mi participación con este objetivo, porque es un poquito para dar una nota un poco más liviana, ¿no? A diferencia de los anteriores, es uno de los objetivos en donde sí se ha visto una mejoría a nivel internacional y también relacionada finalmente con la pandemia, ¿no? Sin embargo, esta mejoría pues se considera insuficiente. Específicamente uno de los problemas que siguen siendo muy importantes con relación a esto es la acidificación de los océanos, que sigue aumentando y que está relacionada precisamente con la actividad humana, ¿no? Esta acidificación de los océanos es sumamente peligrosa para la conservación de la vida marina, ¿no? Ha habido un aumento, ¿no? Entre 100 y el 150% de las acides de los océanos, ¿no? Perdón, quiero decir, se estima que este aumento, ¿no? Podría afectar la mitad, por lo menos, toda la vida marina, ¿no? Ahora bien, el COVID implicó una disminución de la actividad humana que, insistimos, no es una disminución, si bien importante, ¿no? Y con consecuencias económicas que ya hemos discutido, ¿no? Esto tuvo, digamos, una parte parcialmente positiva en donde disminuyó un poco la presión de recursos y donde más se nota es en los océanos. Se cree que esto va a ser insuficiente para una recuperación completa, pero es por lo menos un respiro, ¿no? Sin embargo, sí hay otras, esa no es la única noticia, digamos, parcialmente buena, sino mejor dicho, ¿no? Lo más importante es que el área global, ¿no? Que cuenta con áreas protegidas, ¿no? Por los diferentes estados pertenecientes a la ONU, ¿no? Ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, ¿no? Perdón, durante los últimos años. Y bueno, hay un acuerdo vinculante, ¿no? Con 97 países, ¿no? En donde hay, los estados firmantes van a tener medidas con respecto a la pesca ilegal y no reglamentada, lo cual se espera que traiga consecuencias favorables en la recuperación de las pesquerías, pues, ¿no? ¿Qué se está haciendo en México? Pues principalmente se trata de estar en contacto con, firmando compromisos internacionales, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues es informarnos al respecto, ¿no? Promover el consumo responsable de productos pesqueros, ¿no? Es decir, tratar de no consumir productos que estén en veda o que estén prohibidos, ¿no? Tratar de buscar productos ya sea capturados con métodos sostenibles o de acuacultura, por ejemplo, ¿no? Apoyar proyectos turísticos sostenibles o por lo menos que tengan un menor impacto en el ambiente costero, ¿no? Prefiriendo aquellos que apoyen además la economía de comunidades locales, ¿no? Asegurarse de no tirar basura en cuerpos acuíferos, ¿no? Y finalmente, y esto es más importante, ¿no? Tratar de evitar el uso excesivo de plásticos de un solo uso, ¿no? Que, pues, tarde o temprano van a contaminar el océano, ¿no? Este es en términos generales. Y bueno, es muy importante, ¿no? Como decía la doctora Ana Cecilia, ¿no? Recordando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? A partir de aquí, todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer tiene que estar en relación a buscar la construcción de una economía que nos permita estar en mejores condiciones para el próximo caso de pandemia y bueno, para tratar de resolver los retos ante los que nos encontramos presentes, siendo quizás el más apremiante, pues el calentamiento global de origen antropogénico, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esto concluyo mi participación, pero bueno, quedo a sus órdenes para cualquier
duda, comentario o plática en general. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Jorge. Ha sido un gusto escuchar atentamente su explicación acerca de estos objetivos, el número 2, el 8, el 10, el 11 y el 14, y darnos justamente este contexto de lo que se está haciendo en México a partir de programas y de políticas, y sobre todo por compartirnos estos datos duros de los efectos que la pandemia ha tenido en estos objetivos que usted nos acaba de explicar, y cómo podemos darnos cuenta que a partir de estos efectos, pues definitivamente los objetivos están interrelacionados y no podemos visualizarlos de manera parcial. Por ejemplo, hablando usted, retomando estos datos duros que comentaba con respecto a la reducción del empleo, que bueno, desafortunadamente lo vivimos a nivel mundial, pues esto no va a permitir un crecimiento económico y por lo tanto no permite abonar al tema del hambre cero y tampoco permite abonar al tema de la reducción de las desigualdades. Si bien parte de las buenas noticias, digamos, de la pandemia en esta esfera ambiental fue el hecho de estas reducciones de los contaminantes, bueno, también es un hecho y es muy cierto que estamos como dentro de un paréntesis y que al momento de retomar estas actividades, que de hecho ya se está notando, ya lo vivimos en el día a día, nos podemos dar cuenta, sobre todo en el tráfico, ya está cada vez más congestionado y bueno, una vez que tengamos o recobremos de cierta forma las actividades habituales que teníamos, pues bueno, esto se va a intensificar. Entonces sí coincido que esta esfera ambiental urge atacarla y sobre todo solidarizarnos todos para abonar cada quien desde su persona con una semillita. Muchísimas gracias, doctor Jorge Suárez. Me permito entonces ceder el uso de la voz al doctor Jorge Ricaño Rodríguez. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Carola. Muy amables. Gracias a mis colegas, gracias a Ana Cecilia y a Jorge. Voy a intentar ser breve para ajustarnos al tiempo que tenemos. Voy a hablar únicamente de los 5 ODS restantes que nos quedan para complementar los 17 ODS pues establecidos. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí me podrían decir si la pueden ver, por favor? Sí, ya se ve. El objetivo número 4. Bueno, voy a hablar un poco sobre el objetivo de desarrollo sustentable número 4, que está dedicado o se encamina básicamente a entender por qué es tan importante que todas y todas las personas tengamos una educación de calidad, es decir, tener acceso a educación de calidad. Y esto es básicamente, como lo mencioné anteriormente, creo que este ODS es el pilar que conlleva a que los demás objetivos de desarrollo sustentable se cumplan y se complementan, debido a que la educación que sea garantizada a través de prácticas inclusivas y de manera equitativa para todas las personas que habitan el planeta Tierra, ¿sí? Como un derecho universal, pues son aquellas que van a permitir entender el porqué de estos objetivos de desarrollo sustentable, sean los que vayan a dar esa pauta para que tengamos una mejor calidad de vida, para que el planeta de alguna manera sea autosustentable y sobre todo resiliente, ¿sí? Y que no nos enfrentemos a situaciones catastróficas como lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19 o la sindemia del COVID-19 que tanto se ha mencionado en estas charlas. Y bueno, el ODS número 4, ¿sí? Que hace referencia, insisto, a la educación de calidad, pretende garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Es decir, esta educación de calidad es lo que va a abrir, digamos que el conocimiento universal al por qué el planeta Tierra debe ser, digamos que,
tiene que ser poblado por individuos que sean capaces de entender el porqué de su cuidado y no solamente de que seamos una especie más que estamos habitando y destruyendo el planeta Tierra, como bien lo mencionaba Jorge, con actividades tan sencillas como tirar una botella de plástico al mar sin tener la mínima idea o la más mínima idea de lo peligroso que puede ser esto. Entre las metas más importantes que tiene este ODS número 4, ¿sí? De manera general, se pretende que se asegure que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, sobre todo de ser gratuita, equitativa y de calidad, y que ésta produzca a su vez los resultados de aprendizaje que sean pertinentes y efectivos. De manera general, las legislaciones de la mayoría de los países atañen en este sentido a todo lo que tenga que ver con calidad, con enseñanzas desde básicas y primarias y secundarias, inclusive hasta las enseñanzas preparatorias como obligatorias en la mayoría de los países desarrollados. Es que al menos en nuestro país, pues bueno, el artículo 3º constitucional pues nos permite que toda la educación, tanto primaria como secundaria, sea gratuita, sea laica, inclusive obligatoria, y de esta manera se prepare a los jóvenes para cursar educaciones superiores o inclusive universitarias y desarrollar algún tipo de carrera que tenga el objetivo de fomentar estos 17 objetivos de desarrollo sustentable. El siguiente objetivo del que quiero hablarles es del objetivo número 7, que se refiere a el consumo de una energía de una manera racional, de una manera sustentable, que sería la energía asequible y no contaminante. Este objetivo tiene la finalidad de garantizar el acceso a una energía que sea fiable y sostenible y moderna para todas y todas las personas. Es muy importante hablar de este objetivo y de la importancia que tiene en un desarrollo sustentable o sostenible de manera general en el planeta Tierra, ya que el mal uso de las energías cuando son renovables y cuando son sobreexplotadas, sobre todo cuando provienen de recursos naturales, son los que producen una mayor cantidad de subproductos que a la larga pueden dañar el planeta Tierra, ya sea, por ejemplo, la quema de fósiles, la quema de cualquier tipo de carburantes que provengan de fuentes de materia orgánica, inclusive la propia generación de la energía eléctrica, ¿sí? Generado por campos electromagnéticos, pues bueno, mucha gente desconoce que tener un foco encendido durante todo el día simplemente porque no se nos educa a apagar esos focos, somos desde pequeños y no estamos utilizándolos, ¿sí? Hasta dejar los focos encendidos durante varios días sin recordar pues que esos focos están generando el consumo de energía, genera un aumento en gases de invernadero porque, bueno, son producidos debido a que se necesita la quema de combustibles fósiles para que funcionen los generadores. En el caso de la energía eléctrica convencional. Afortunadamente, el terreno de las energías limpias, como por ejemplo la energía eólica, las energías, por ejemplo, de las hidroeléctricas o de las propias, la energía nuclear, que bueno, sería entrar mucho en debate, hablar sobre este tema, permiten que se reduzca la cantidad de esos gases de efecto invernadero que están causando tantos estragos. Mencionaba mi compañero Jorge, bueno, el efecto invernadero pues es un fenómeno natural que se ha originado a través de miles de millones de años. Sin embargo, las actividades antropocéntricas a las cuales está sujeto el planeta Tierra, y nosotros como sociedad que lo estamos impulsando, ¿sí? Hace que el aumento de la temperatura gradual aumente de una forma colosal. ¿Sí? Aumentar en promedio 1 grado centígrado la temperatura del agua de los mares puede llegar a ser catastrófico para cientos de especies marinas, inclusive llegar a extinguirlas, y es algo que también la gente muchas veces simplemente no dimensiona porque es, bueno, ¿qué puede pasar si la temperatura promedio del Báltico puede ser de 22 grados centígrados a 46? Y si sube 1 grado más en el verano, pues no pasa absolutamente nada. Pues sí pasa mucho, pasa muchísimo a nivel molecular en las especies, ¿sí? Si nosotros nos metiéramos a hablar un poquito de cuestiones de termodinámica, eso altera totalmente el funcionamiento y la fisiología de estas especies
y puede alterar totalmente su reproducción, puede desplazarla a otros lugares, alterando los ecosistemas debido a la depredación que hay sobre las cadenas tróficas para la supervivencia de estos organismos, y eso es algo que no vemos, eso es algo que no vemos cuando estamos en nuestras casas, ¿sí? Y simplemente pues decimos, pues no pasa absolutamente nada si consumo más energía eléctrica de la que yo requiero para que funcionen mis aparatos eléctricos, ¿no? La meta principal de este ODS es aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y tecnología relativas a la energía limpia, que es lo que mencionaba, por ejemplo, de las terminales eólicas, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, promoviendo la inversión en infraestructura energética y tecnologías libres. Bueno, ahora voy a hablar del ODS número 12, que hace referencia a la producción y consumo responsables, que esto va muy de la mano también con el consumo de energías renovables y no renovables, ya que, bueno, esto pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. La producción sostenible, hablando propiamente de cultivos vegetales, por ejemplo, ¿sí? Que requieren del consumo de recursos hídricos, energía eléctrica, luz ultravioleta, por ejemplo, ¿sí? Pero además de eso, se requieren de muchos insumos químicos que pueden inclusive realizar cambios que también son drásticos en el suelo, como por ejemplo acidificación, en el caso del uso de muchos compuestos de origen químico, de nutrientes químicos que son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Eso puede alterar muchísimo la microbiota del suelo y esto a su vez, pues bueno, influye en los ciclos biogeoquímicos, en los procesos de fertilización de muchos de los alimentos que consumimos. Entonces, estas producciones sostenibles o estas modalidades sostenibles, justamente lo que pretenden es que todos esos recursos que se estén empleando para que pues prácticamente todos los seres humanos, o la idea es que todos los seres humanos tengan acceso a este tipo de alimentos, pues digamos que no devasten el suelo y los recursos bióticos de una manera sumamente drástica, ¿no? Podemos hablar de prácticas de ecología o agroecología sustentables, como en el caso, bueno, yo trabajo con cacao, cada vez la práctica del cultivo del cacao se está abandonando justamente porque se requiere de mucho cuidado de los frutos de cacao. Los agricultores básicamente no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno, al menos aquí en México. Empresas transnacionales y el poco apoyo que se da al gobierno, pues básicamente hace que los productores prefieran emigrar a las ciudades a trabajar en otra cosa que no tenga que ver con la agricultura, pero que les sea mayormente redituable y sobre todo que económicamente les permita mantener a sus familias. Entonces, estas modalidades de consumo y producción sostenibles tienen la finalidad de que se retribuya, ¿sí?, en el cultivo a nuevamente un enriquecimiento del suelo, que las prácticas no sean prácticas destructivas o que de alguna manera alteren inclusive la variabilidad genética, como por ejemplo la siembra de monocultivos en el caso de maíz o de soya, y sobre todo que no se utilicen todos estos agroquímicos, ¿sí?, con los cuales las empresas se enriquecen. Digo, voy a hacer aquí un comercial, espero no molestar a nadie, pero como por ejemplo el caso de Monsanto, ¿sí?, que ya es como es un dogma que se tiene con los agricultores, de que si no se utiliza el glifosato para cultivar el maíz, pues simplemente el maíz no sirve, y pues eso es porque nos están vendiendo el mismo maíz que ya está modificado genéticamente para que dependa del glifosato, ¿sí? Entonces, eso no sería el ejemplo claro de una práctica de producción sostenible, sino simplemente lo contrario de lo que se debería hacer para que estas metas puedan ser cumplidas. ¿Cuál es la meta principal de este ODS? Bueno, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Bueno, voy a hablar ahora también de un ODS muy importante, que es el salud y el bienestar, que a través de este se pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.
Como mencionaba anteriormente, bueno, el salud y el bienestar no tiene únicamente que ver con que en este momento nos estén alcanzando las vacunas para el COVID para todos. Pues esto sería como parte solamente de los programas de evitar todos estos procesos de epidemiología, pero más allá, ¿sí?, de que nos tengamos que formar en una fila esperando a que nos pongan una vacuna para que el COVID no nos vaya a dar tan fuerte cuando nos enfermemos, ¿sí? Detrás de todo esto está la promoción también de buenas prácticas de salud, como una correcta alimentación, evitar el consumo de compuestos agroquímicos, evitar el uso o consumo de alimentos chatarra, ya sea refrescos, bebidas azucaradas, alimentos que promuevan procesos de síndrome metabólico, como por ejemplo arteriosclerosis, todos los procesos inflamatorios, que son justamente lo que permiten que el sistema inmunológico se deteriore para que las cepas de COVID actuales hagan lo que quieran con nosotros. Digo lo que quieran porque pueden devastar a una persona básicamente a través de un proceso inflamatorio, no solamente con cuestiones respiratorias. Pues bueno, eso tiene que ver mucho con promover la salud y el bienestar, inclusive a través de programas que promuevan la realización de ejercicio periódicamente. ¿Sí? En lo particular, creo que en México se está haciendo un trabajo importante en el sentido de que si bien pareciera una burla quitarle los muñequitos de colores que llamen la atención de los niños para no comprar los productos enlatados o en bolsitas de frituras y demás, pues bueno, es algo que tampoco jamás se había hecho, ¿sí? Entonces, no sé si ese tipo de prácticas de alguna manera funcionen o algo, pero tal vez no solamente se queden las buenas intenciones, sino que digo, el no permitir ya, por ejemplo, que se venda comida chatarra en las cooperativas de las escuelas, pues es algo que tampoco se había promovido, ¿sí? Bueno, la construcción de parques y lugares, espacios abiertos para hacer ejercicio, pues también forman parte de todas estas prácticas de salud que pudiesen garantizar de alguna manera el cumplimiento de metas, pues como estas, ¿sí? Lograr una cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicio básico de salud de calidad, medicamentos y vacunas inocuas, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Hablando un poquito de la cuestión de las vacunas, bueno, no mencioné tampoco la importancia de que los centros de salud en este momento son, digamos que, lugares a donde quisieran estar todas las personas que tengan contagio, por ejemplo, de COVID, que tengan cualquier tipo de enfermedad que requieran de medicina, son prácticamente para muchas personas inalcanzables. ¿Sí? Y no me refiero solamente a nuestro país, sino que hay lugares donde después de casi año y medio de haberse originado la pandemia, por ejemplo, el caso de Venezuela, tengo colegas allá con los que trabajamos a través de una biored para el cultivo de la promoción de cultivos sostenibles, como el caso del cacao, por ejemplo, maíz, frijol y demás. Mi colega nos comentaba que apenas hasta hace un mes empezaron a vacunar a la gente, ¿sí? Después de año y medio. Entonces, estas metas son universales, ¿sí? Estas metas deberían ser accesibles para todas las personas del planeta Tierra, pues porque todos tenemos derecho a fomentar nuestra salud y sobre todo una salud digna. Por último, voy a hablar de un objetivo de desarrollo sustentable que es sumamente importante, ¿sí? Que tiene que ver con la paz, la justicia, es decir, la promoción de la paz, la justicia y sobre todo establecer instituciones sólidas. Estas instituciones sólidas deberían de alguna manera promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rinden cuentas. ¿Sí? La meta de este ODS es fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. ¿Sí? De alguna manera, cuando hablo de violencia y combatir el terrorismo y delincuencia, no solamente me refiero a cuestiones violentas de asaltos y demás, ¿sí? La violencia puede manifestarse de todas formas, inclusive privando de todos los derechos, ¿sí? Que hacen referencia a estos ODS que acabo de mencionar, ¿sí? Y que son de alguna manera arrebatados a todas las personas que no les permita tener una calidad de vida favorable. Bueno, por último,
esto es como un resumen de los 17 ODS de los que hemos platicado. Ahorita nuestra doctora invitada nos va a hacer favor de darnos digamos que darnos una vista más general, ¿sí? Un panorama más general sobre lo que son estos ODS y la importancia que tienen para el desarrollo planetario, ¿sí? A nivel social. Pero bueno, el desarrollo sostenible de alguna manera es lo que cimienta estos objetivos de desarrollo sustentable que de alguna manera buscan que converja la prosperidad con la paz a través de alianzas para mejorar las condiciones de vida del planeta Tierra y que las personas, pues bueno, puedan mitigar la pobreza y el hambre, ¿sí? En todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad en su calidad de vida. Hablamos de 17 objetivos de desarrollo sustentable que complementan 169 metas, ¿sí? Y se comprometen a través de buscar que se lleven a cabo todas las actividades que tengan que ver con 231 indicadores globales, ¿sí? Que en este caso, bueno, en México nuestros indicadores nacionales son estos indicadores globales de los que terminamos pues hablando cuando hacemos referencia al desarrollo sostenible. Y pues bueno, a través de ello lo que se busca es la inclusión social, ¿sí? A través de la inclusión social pues también buscamos el crecimiento económico, que es una meta de todos los países, aumentar aunque sea un poco ese crecimiento económico en países tanto desarrollados como subdesarrollados, y esto a su vez permite, bueno, que haya una protección ambiental, ¿sí? A través de todos estos pilares de los objetivos de los que acabamos de hablar. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge Ricaño. Gracias, doctor Jorge Suárez. Gracias, doctora Ana Cecilia Travieso, por darnos este contexto y esta perspectiva acerca de estos objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo cómo vamos en México. Para tener este contexto de cómo vamos en México, entendemos que sí se ha trabajado, entendemos también que nos falta mucho trabajo por hacer. Coincido con lo que comenta el doctor Jorge Ricaño con el hecho de que la educación es el pilar y la base de prácticamente todo. Como un comentario, me pareció muy interesante que en la página de Naciones Unidas tienen un club de lectura dirigido especialmente para niños y está enfocado al estudio de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, y considero que es una práctica que surge justamente de la educación y que debemos retomar para poder abonar a nivel local y hablar ya no solo en estos contextos académicos, sino hablar desde la infancia y bueno, en todos los niveles educativos acerca de la importancia y conocer cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y también hablar justamente de estos resultados. Porque parece que no, pero en la conciencia de ellos muchas veces aprendemos y llegan a ser nuestros grandes maestros y ellos son quienes nos van corrigiendo. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora tengo el gusto y el honor de ceder el uso de la voz a la doctora Amanda Vargas Prieto, quien nos compartirá también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de Colombia. Adelante, doctora. Doctora, su audio. El micrófono. Sí, ya. Ahí ven la presentación, ¿sí? Ya se ve. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Por la invitación también a la Universidad del Magdalena, a quien estoy pues representando en este espacio. Les estoy saludando el día de hoy desde la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Estamos en la costa Caribe. Entonces, como mencionaban por ahí también, pues una de las regiones más vulnerables, teniendo en cuenta que estamos en la costa. Entonces, bueno, el cambio climático, digamos que ha tenido un impacto de manera pues importante en todas las ciudades que están en toda la costa del planeta, y pues acá en la Universidad del Magdalena particularmente hemos observado eso. El día de hoy, pues digamos que después de escuchar a mis compañeros vamos a hablar sobre el cumplimiento y los obstáculos para Colombia, algunos desafíos de pronto que identificamos acá en nuestro país.
Quisiera entonces contarles un poquito como de antecedentes de lo que han sido los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Nosotros acá en Colombia pues fuimos el primer país que incluimos los ODS como marco general en la formulación de la política pública en términos de Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de cada gobierno cada 4 años. Acá en Colombia iniciamos con en el 2014-2018, en ese periodo de gobierno, y quedaron incluidas 92 metas de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto ha sido todo un proceso pues desde 2014, se ha invitado también a que los planes de desarrollo territoriales, es decir, que desde los departamentos, acá estamos organizados en 32 departamentos a nivel nacional, cada departamento debe tener un plan de desarrollo también territorial, y pues la invitación fue a vincular estas metas dentro de los planes territoriales para así ser coherente entre la política pública nacional y la política territorial. El lema, digamos, de la Agenda 2030 acá en el país es no dejar a nadie atrás, y entonces bajo ese lema se ha venido trabajando. En 2018 iniciamos la inclusión de los ODS en la política pública a través de un COMPES, el 3918, que contiene pues toda la estrategia de los ODS a través de 4 lineamientos de política pública. Luego, en el siguiente gobierno, durante 2018-2022, también se incluyeron entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Otro aspecto fundamental también a resaltar sobre esta política de sostenibilidad del país, pues de Colombia, es que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores pues se ha impulsado una política de diplomacia importante hacia el desarrollo sostenible, y el objetivo es liderar con otros países esos escenarios multilaterales, globales y regionales, principalmente en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible de la CEPAL y en el Foro Político de Alto Nivel en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Eso pues como contexto. Luego acá les traigo una imagen que aparece o pues que digamos es el resumen del tercer reporte nacional voluntario que se realiza por parte del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, y este se socializó hace un mes, el 8 de julio de 2021, donde nos presentan que el progreso de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia es de 72%. Luego también nos hacen una presentación, como pueden ver acá, de cada uno de los objetivos, de cómo o en qué porcentaje, digamos, ha tenido progreso. Entonces encontramos algunos objetivos, como el de vida submarina, con un avance del 99.5%, o el 15, que es de vida de ecosistemas terrestres con un 100% de avance, o el de industria, innovación e infraestructura con un 94,6%, o por ejemplo el de ciudades y comunidades sostenibles con un 85,1%. Con respecto a esto, pues digamos que desde la academia y desde la sociedad civil se han prendido ciertas alarmas porque digamos que se considera que no estamos a ese porcentaje, ¿no? Entonces aquí pues contarles, digamos, que podríamos decir pues en términos de política pública que la implementación de los ODS en el país ya es relevante con un 72%, pero la preocupación acá es cuáles son los indicadores que están detrás de esos objetivos. Efectivamente, implementar los ODS en todo un plan nacional de desarrollo pues es positivo, ¿no? Es una invitación a que las políticas públicas tengan un lineamiento respetuoso del medio ambiente, de la sociedad en general, de las comunidades, pero cuando vemos estos resultados en un país que pues digamos que nosotros estamos en términos de índice de Gini, como lo compartía ahora el profesor también, en un nivel bastante malo en términos de indicadores. En términos de crecimiento económico también ha sido terrible, y ahora con la pandemia hemos tenido muchas consecuencias en términos no solamente de crecimiento económico, sino también de desarrollo económico. Es decir, que toda la parte social ha tenido un impacto importante en términos económicos. Entonces, nosotros digamos que
y sobre todo en el marco de la revisión del Plan Nacional de Desarrollo, pues hemos ido a revisar esos indicadores, cómo están conformados o cómo miden estos indicadores para poder decir que llevan un avance del 100%. Entonces, si miramos, por ejemplo, el de vida submarina, que tiene un avance del 99.5%, encontramos que la meta 14.5 relacionada a ese indicador, que no es la única, son varias metas de ese indicador, tenemos que de aquí a 2020, o sea, el año pasado, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. Entonces, la meta suena muy bonita, ¿no? Está muy bien redactada, pero fíjense que primero conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, pues es un indicador supremamente bajito, ¿sí? Nuestro país está bordeado por el Océano Pacífico en la parte de abajo, lo que es Chocó, el Cauca, bueno, toda la parte de abajo, y también tenemos el Océano Atlántico desde donde yo les estoy hablando. Entonces, tener solamente la conservación del 10% de las zonas costeras, pues es demasiado bajo para una política pública. Por eso consideramos que es tan fácil el cumplimiento. Otro de los objetivos de desarrollo sostenible que está en el 100%, es el número 15, vida de ecosistemas terrestres, y pues solamente un ejemplo es contarles que la meta 15.2 sobre administrar de manera sostenible todos los bosques dice que desde el momento en que fue implementado hasta 2020 se debe promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. No sé si ustedes han podido escuchar en noticias internacionales de pronto, pero en Colombia, desde la firma del tratado, del acuerdo con los grupos armados que tenía presencia acá en Colombia, hemos observado que al salir de los territorios rurales, los grupos armados relacionados con el narcotráfico han podido ingresar a estos territorios rurales y la deforestación se ha disparado para el cultivo de coca y otros tráficos ilegales. Entonces, digamos que estos son indicadores y lo vemos todos los días, y si vamos al territorio rural, digamos que es algo que se observa de manera contundente. Entonces, bueno, por otro lado, los efectos socioeconómicos derivados de la pandemia, que también ya varios de los expositores lo han comentado. Algo importante y que es de resaltar y que es importante que quede clarísimo cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, es que los impactos de la pandemia no son en el mismo nivel, ¿sí? Hay unos objetivos que se ven más impactados que otros. Y de acuerdo a la CEPAL, ellos han clasificado ese impacto en términos de fuerte, significativo y moderado. Entonces, por ejemplo, el efecto que ha tenido la pandemia sobre la educación no es la misma que el efecto que ha tenido sobre los recursos naturales, ¿cierto? Pero es una realidad y es algo que hay que revisar, ¿no? Hay que mirar en qué nivel para poder saber cómo se solucionaría. Con respecto entonces a los principales desafíos, primero se debe fortalecer la gobernanza con los mecanismos de cooperación. Es fundamental que la cooperación internacional trabaje de manera conjunta porque, como lo decía también un ponente ahora, es fundamental que todos los países trabajen pensando en que es un objetivo global. Sí, es un objetivo de todo el planeta, no solamente de algunos países y que unos países se sientan más responsables que otros, sino que esto es un compromiso que todos los países deberían seguir porque es una preocupación a nivel mundial. Hay que tener cuidado también con el uso de la publicidad, ¿no? Para mejorar también muchas veces el comercio internacional. Entonces, a veces se vuelve un checklist de las políticas públicas, es decir, usted está comprometido en respetar el medio ambiente, entonces le recibimos sus productos, pero el problema de esto es que se vuelve muchas veces publicitario y no pasa de ahí, ¿no? Simplemente mostremos indicadores bonitos para que el otro país no reciba nuestros productos y hasta ahí llega el compromiso. Entonces, que no se vuelva los objetivos de desarrollo sostenible, que no se vuelvan una certificación más que va a permitir el ingreso a otros países en términos comerciales. Por otro lado, fundamental fortalecer la planeación participativa. Cuando hablamos de planeación participativa es esa participación desde los territorios, o sea, hay que acercarse más a los territorios rurales, a las comunidades vulnerables, porque finalmente
son esas comunidades las que más sufren, como también lo decía ahora un expositor. Hay que ir a la costa, hay que ir a los bosques, hay que ir a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar, ¿no? Esto es la exploración del diálogo social. Hay que desarrollarlo más y hay que generar unos indicadores que se ajusten realmente a lo que está viviendo cada país y cada territorio. Está bien tener, digamos que un estándar, como son estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, pero cada país tiene unas particularidades. Entonces es importante ajustar las metas a cada territorio. Por otro lado, también es fundamental mejorar la calidad de los datos. Si ustedes se fijan acá en el caso de Colombia, no hubo información para el indicador número 2 de hambre cero. Y con la situación de la pandemia, observamos acá en el país que hay mucha gente que dejó de consumir las 3 comidas diarias para consumir incluso una, o muchas veces no había consumo diario en los hogares. Entonces, y tenemos acá aún sin información. Entonces es demasiado extraño porque no tenemos esos datos. Así que fundamental mejorar la calidad de los datos para sí mismo también poder hacer seguimiento, ¿no?, de lo que está pasando. Y pues bueno, más allá, digamos, de contarles esto que está pasando, yo creo que la conclusión es, esta es una buena iniciativa, ha sido, digamos, positiva en términos de compromisos, en términos de política pública, pero la academia, la literatura ya está presentando una solución, digamos, mucho más allá de lo que tenemos hasta ahora en la teoría económica. Y lo que se está hablando en la literatura es que es necesario revisar el modelo de desarrollo. Es decir, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollando y las industrias, tenemos que seguir exportando, tenemos que seguir aumentando ese intercambio de productos y servicios de un país a otro. Es realmente necesario. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que en países como Colombia, por ejemplo, no llegaba papa y hubo una escasez de papa, ¿sí? Cuando nosotros acá en Colombia estamos en plenos Andes y no tenemos producción de papa porque lo estamos exportando hasta de Bélgica, lo importamos porque sale mucho más barato, ¿no? Los campesinos quejándose todo el tiempo porque no hay infraestructura, no hay vías para movilizar los productos acá dentro de nuestro país. Entonces, bueno, este tipo de situaciones y la situación de la pandemia yo creo que nos permitió como ese llamado de atención y decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que bueno, esa sería pues la invitación, revisar el modelo de desarrollo si definitivamente queremos seguir con un modelo de desarrollo que ha demostrado que pues nos ha llevado a índices de pobreza importantes, a desigualdad también importante, así que hay que empezar a revisar eso desde la teoría económica y de lo que estamos haciendo con este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Amanda. Coincido y destaco justamente esta importancia de la toma de decisiones desde el sector público, no solamente para establecer e instaurar estas políticas públicas, sino también para dar el seguimiento, justamente para evaluar los resultados y que esos resultados realmente sean palpables. Porque aquí lo que entiendo y que puedo atreverme a decir que sucede en la mayoría de los países es que no existe esta congruencia y esta coherencia entre las cifras que nos pueden dar los indicadores y lo que nosotros vivimos como ciudadanos. Además, también destacar esta importancia como desafío de la cooperación internacional, pero también de la cooperación al interior de cada uno de los países y destacar también esta participación ciudadana, pero desde el ámbito de evaluadores, porque finalmente somos quienes estamos realmente viviendo, digamos que estas consecuencias. Entonces, es un trabajo en equipo, tanto del sector público como del sector privado en cuestión de empresas y de cada uno de nosotros como personas. Agradezco mucho sus excelentes participaciones. En este momento me permitiré leer las preguntas que han escrito aquí en el chat para que nos puedan ayudar a responderlas. El doctor César García pregunta lo siguiente. El panorama a futuro muestra que en México el logro de los ODS será pobre o baja hacia el 2030. Si esta fuera la situación, ¿qué sigue por parte de la UNESCO?
y cuáles consideran son las razones por las cuales se obtienen resultados poco alentadores. Adelante, no sé quién guste responder esta pregunta. Doctora Ana Cecilia, doctor Jorge. Sí, adelante, doctora. Gracias. Ok, bueno, el panorama en México no es alentador. Incluso antes del COVID ya se tenía claro que no íbamos a alcanzar la mayoría de estos indicadores, que las metas han sido elevadas, bueno, no solo para México, sino también para toda Latinoamérica. Una de las cosas que se plantea es que, bueno, hay obviamente un desequilibrio económico entre todos los países participantes. Hay unos que tienen ahora sí mayores capacidades y los países en vías de desarrollo como México pues están en dificultad de alcanzar estos ODS. Entonces eso es una realidad antes del COVID. En la situación ahora con el COVID, esto se ha hecho mucho más crítico. Es importante recordar que antes de los ODS existieron, bueno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la década del 2000, de los cuales derivaron los ODS. Y estos objetivos, que también dentro de ellos, por ejemplo, uno de ellos era disminuir la pobreza, tampoco lograron alcanzarse. O sea, estaban en las mejores intenciones, pero pues no se lograron alcanzar. Y bueno, siendo honestos, tampoco vamos a eliminar la pobreza de aquí al 2030. Entonces, los ODS van más bien hacia las buenas intenciones de lo que se quiere, para sensibilizar a nivel internacional e involucrar a los países en tomar acciones para ahora sí contrarrestar estos problemas, pero la realidad es que va a estar difícil que puedan alcanzarse todos los ODS por igual. En algunos va a haber ventajas, en otros no, y está muy asociado al nivel que se planteó la meta, como nos comentaba hace un rato la doctora Amanda para el caso de Colombia. Entonces, eso también va a influir en el cumplimiento de los ODS, y yo creo que nosotros desde nuestro papel en la educación podemos comunicar esta información, sensibilizar y poder ahora así fomentar a que se desarrollen acciones para desde lo personal, lo individual y las organizaciones en las que pertenezcamos poder poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia. La siguiente pregunta, también por parte del doctor César García. En su opinión, ¿cuál es el papel de las universidades en relación a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Adelante, doctor Jorge Suárez. Pienso que este tipo de problemas, que son problemas, ¿cómo expresarlo? Son problemas que son urgentes de resolver y con los que tenemos al mismo tiempo que son urgentes, hemos tenido relativamente poco éxito en su solución, ¿no? Como históricamente, ¿no? Entonces, permítanme, hemos tenido históricamente muy poco éxito en su solución. Es muy difícil que estos se resuelvan exclusivamente a partir de una sola instancia. El papel de las universidades tendría que estar, por un lado, ¿no?, en la búsqueda de soluciones encaminadas hacia la innovación, ¿no? Innovación tanto de prácticas culturales como científico-tecnológicas, ¿no? Tendría que estar encaminado también hacia la educación, por supuesto que finalmente a eso nos dedicamos, ¿no? Y en el entendido de que esta es solamente la mitad de la respuesta. Es decir, no es suficiente para resolver estos problemas que son tan grandes y tan complejos, ¿no? Pero es sin duda una parte de esta solución, ¿no? Entonces, tendríamos que estar en una importante relación, pues, con otros actores, tanto de la sociedad civil, como de la iniciativa privada, como del ámbito gubernamental, ¿no? En última instancia, me parece que estos problemas definitivamente no se pueden resolver si no es
como sociedades en su conjunto, ¿no? Esa sería mi opinión, ¿no? O sea, no, la participación individual es una parte, es importante, es fundamental, ¿no? Pero los problemas globales requieren de acciones globales, ¿no? Piénselo. Ese sería mi comentario. Gracias, doctor Jorge Suárez. La doctora Rebeca pregunta, la situación que vivimos a partir de la pandemia requeriría una reorientación de muchos de los ODS, sobre todo en el ámbito económico y social. ¿Ustedes consideran esta reorientación? ¿Quién podría o quién gusta? Yo podría contestar si me lo ¿Sí? permite. Leí la pregunta hace ratito de la doctora. Me parece una pregunta muy pertinente porque justamente creo que todos nos hemos preguntado en algún momento hacia dónde vamos con esto de la pandemia. Cuando creíamos que ya todo estaba mejorando, que se veía así como una luz en el camino porque ya había vacunas, ¿sí? Nos damos cuenta que estamos en una tercera ola y que es peor que la primera, ¿no? No con esto me refiero a que, a que se tenga que reorientar de manera general absolutamente todos los ODS. En mi opinión, creo que hay algunos objetivos que sí deberán ser replanteados, sobre todo en algunas de las metas que se deban cumplir, como por ejemplo aquel que tiene que ver con toda esta cuestión de la salud, del derecho a la salud digna que tenemos absolutamente todas las personas. Nos estamos dando cuenta que administrativamente en muchos países es un desastre, económicamente es un desastre tan solo el tener acceso a las vacunas, es decir, esta administración a nivel mundial sobre quiénes deberían primero vacunarse y quiénes no, pues demostraron que los países que tienen más dinero pues son los países que pues invierten en investigación, ¿no? Y los que invierten en investigación pues son los que tienen acceso a las vacunas porque pues ellos las están creando. Es lo que discutíamos en la charla pasada, que no es precisamente culpa del gobierno que nosotros no tengamos acceso a las vacunas tan rápido, que tengamos que esperar durante meses para que nos llegue una primera dosis, cuando en países como en Estados Unidos tú puedes acudir a una farmacia y vacunarte inmediatamente, ¿no? Sin esperar a que tengas que registrarte en internet para hacerlo. Esto tiene mucho que ver con cuestiones administrativas, cuestiones sociales, está relacionado con los objetivos que promueven la educación en los países. Se tienen que reorientar las metas de algunos objetivos, sí, como lo dije en un principio, pero no es que también lo de la pandemia sea un llamado de atención nuevo, o sea, que sea algo que en este momento nos permita reorientarnos. O sea, hemos estado haciendo las cosas mal desde hace mucho tiempo. Siempre, al menos en nuestros países, los países latinoamericanos, de alguna manera vamos como que un paso atrás de todos los países que le invierten tanto en investigación, ¿no? Entonces, ahorita nos damos cuenta que ir en ese paso atrás, al menos en cuestiones de investigación, de desarrollo sostenible, de generación de energías limpias y demás, pues nos está dejando un paso atrás también en ese desarrollo social, ¿no? Entonces, definitivamente la pregunta es sí, hay que reorientar y tomar conciencia de lo malo que está sucediendo para que sucedan cosas buenas, ¿no? Esa sería mi opinión. Le agradezco, doctor Jorge Ricaño. El maestro Anatolio pregunta lo siguiente: en su opinión, ¿por qué es mayor el grado de avance en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en los estados del norte en comparación con los estados del sur, teniendo en cuenta que los inventarios de flora y fauna y medio físico son más ricos en esta región del sur? Adelante, doctora Ana Cecilia, muchas gracias. Sí, bueno, el principal problema, si bien la biodiversidad y dijéramos la riqueza en cuanto a toda la naturaleza se concentra en la región sur-sureste, ahora sí hay un mayor desarrollo económico hacia el centro-norte del país. Entonces, esto marca una diferencia importante.
Ahorita recordando, por ejemplo, el mapa de distribución de lo que es el rezago social que hace Coneval, podemos encontrar que en la zona sur-sureste tenemos un mayor rezago social, o sea, menos ingresos, tenemos menos nivel educativo, menos acceso a los servicios, etc. Y pues todo esto también está asociado a mayores niveles de pobreza. Y finalmente, como también ya se ha mencionado, los recursos económicos son esenciales para poder invertir en el cumplimiento de estos ODS. Entonces, creo que la respuesta va por ahí, aunque no hay una relación, ahora sí, totalmente lineal entre lo que es la riqueza o pobreza con el cumplimiento de los ODS. Creo que sí hay una relación bastante cercana y tendríamos que pensar en esas inversiones, ¿no? O sea, cómo invertir. Yo creo que las propuestas tendrían que ser más transversales, porque muchas veces las diferentes políticas o atienden salud, o atienden alimentación, o atienden, no sé, seguridad social, etcétera. Y en realidad, pues tenemos que tener políticas más transversales que puedan de manera integral pegarle a varias cosas y de esta forma hacer un uso más eficiente de los recursos. Y de hecho, las políticas en materia de cambio climático desde el ámbito internacional se están sugiriendo de modo transversal. Y yo creo que otras políticas también deben llevar este mismo sentido para hacer un uso más eficiente de los recursos y mejorar los indicadores que se desean alcanzar. Gracias, doctora Ana Cecilia. Y la última pregunta que tenemos en el chat es por parte de la doctora Nubia. Con respecto a los niveles de incremento de violencia en esta pandemia, ¿cómo ha sido el impacto en el objetivo específico? Si adelante, doctora Amanda. Sí, bueno, gracias. no les sabría decir en México cómo ha sido el impacto, pero pues en Colombia sí ha habido una preocupación por la violencia, sobre todo en términos de violencia de género e intrafamiliar. Las quejas en los hogares durante la pandemia ha sido bien importante, o sea, las denuncias han incrementado. Porque pues los niños no podían ir a los colegios, a los jardines infantiles y los papás estaban todo el tiempo en casa, entonces parece que esto profundizó las violencias intrafamiliares en los hogares. Con respecto a eso, una preocupación también que se observa dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que solamente aparecen la medición para la violencia está en el indicador número 16 y en el indicador número 5. El 5 es sobre igualdad de género, entonces hay 4 metas relacionadas con violencia de género, pero fíjate que cuando uno va a mirar los índices y demás ya se han superado, es decir, que se supone que ya estamos cumpliendo la meta casi en un 80%. Y con respecto a otro tipo de violencia está en el indicador 16, en el objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, en la meta 16.1 sobre tasa de violencia interpersonal. También hay un porcentaje de avance del 100%. Entonces, bueno, acá digamos que yo creo que está todo por revisar, que hay que ir ajustando este tipo de indicadores, repito, hay que ajustarlos y hay que tener en cuenta el contexto que se está viviendo actualmente de la pandemia, porque cambió totalmente. Entonces, cumplir un indicador, pero con un contexto completamente diferente, pues no sé hasta qué punto sea verídico pues este dato, ¿no? Y sea, pues digamos que sirva para la creación de políticas públicas. Agradezco mucho su respuesta, doctora Amanda. Bien, pues hemos llegado al final de esta mesa redonda. Les pediría únicamente una conclusión a manera de cierre a cada uno de los ponentes, iniciando por la doctora Ana Cecilia Travieso Bello. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno, la conclusión es que, bueno, está muy difícil de alcanzar ahora sí las metas que se han fijado, pero bueno, no por eso hay que desalentarse. Yo creo que es importante seguir implementando acciones y sensibilizar a las personas
no solo en el ámbito del gobierno, sino a todos los niveles y en todos los grupos de edades para tratar de contribuir desde lo individual, desde lo grupal, organizacional y hasta el nivel de país y de la región de Latinoamérica para la consecución de estas metas, porque sí es importante avanzar ahora sí, en todas estas metas para lograr una mejora en el bienestar de las sociedades latinoamericanas y del mundo. Gracias, doctora Ana Cecilia. Doctor Jorge Suárez, su conclusión. Pues, el grado de conclusión de estas metas, ¿no? O sea, ¿qué tanto logremos completar estas metas? De eso depende en más de un sentido nuestra supervivencia como especie, ¿no? No se puede, digamos, subestimar la importancia de estas metas, ¿no? Tenemos que hacer lo mejor que podamos, no solamente a nivel individual, por supuesto a nivel individual también, ¿no? Sino a nivel colectivo, como desde organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Hasta la misma Organización de Naciones Unidas o qué sé yo, ¿no? O sea, pasando por todos los niveles posibles. Es muy importante recordar que los problemas globales requieren soluciones, los problemas complejos requieren soluciones complejas, ¿no? En donde sin duda juega un papel importante tanto podemos jugar un papel importante como académicos, ¿no? En la búsqueda de soluciones que serán sin duda alguna insuficientes, pero que sí van a comenzar a permitirnos resolver esos problemas o por lo menos seguir avanzando, ¿no? Creo que esto es muy, muy importante. Lo suscribo completamente, doctor. Muchas gracias. Adelante, Jorge Ricaño. Doctor, perdón. Sí, muchas gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de mis compañeros. Yo en lo particular puedo concluir que estos objetivos definitivamente van a ser muy difíciles de alcanzar en su totalidad. Es decir, el hecho de que haya tantas metas planteadas en cada objetivo quiere decir que el trabajo que se debe hacer es arduo. No estamos hablando de una sola meta que se debe cumplir en un periodo relativamente corto. Las metas siempre en todo diseño experimental y en toda planeación de trabajo se pueden cambiar. Digo, es parte del trabajo académico que realizamos. Y respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que no precisamente todo tiene que ver con el trabajo que se hace en una universidad, sino también desde el trabajo que se hace desde casa. Estas metas primero deben ser entendidas, se debe tener la voluntad de alcanzarlas, ¿sí? Replantear lo que está mal hecho, corregir el rumbo de lo que se está haciendo mal y aportar pues un granito de arena, ¿sí? Creo que no se trata de cumplimentar los objetivos del desarrollo sustentable al pie de la letra, así como si fuera una batuta, tiene que ser así, sino tener la mayor cantidad de logros posibles para que pues estos objetivos sean visibles en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? De alguna u otra manera. Probablemente no nos vamos a dar cuenta cuando se alcancen, probablemente los objetivos van a cambiar definitivamente sin algún previo aviso, ¿sí? Y situaciones como esto del COVID-19, que es algo que no se esperaba totalmente, es lo que hace que pues estas metas sean replanteadas, ¿no? Entonces, pues hay que esperar a ver qué viene en un futuro, ¿sí? Que todo es producto justamente de cómo estamos viviendo, eso es definitivo. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Ricaño. Doctora Amanda Vargas. Bueno, gracias. Yo soy una convencida pues de que el cambio viene de la política pública y pues para esto es necesario que cambiemos el modelo de desarrollo, nuevamente lo repito, porque yo creo que cambiando el modelo de desarrollo podemos motivar ese cambio en el comportamiento individual, ¿no?
Por esto yo siempre invito a los jóvenes pues a implicarse mucho más en las decisiones que se toman en los países, incluyendo por supuesto el derecho al voto, que es lo fundamental y lo básico, y pues en América Latina nosotros no tenemos ese tipo de comportamiento tan arraigado como si ya lo hay en otros países, así que la invitación es esa, a que participemos en las votaciones, que nos impliquemos un poco más en política, porque a veces creemos que la culpa es del gobierno, la culpa es del presidente de turno, y resulta que la culpa es de todos, ¿no? Todos somos los ciudadanos y todos somos responsables de nuestro país. Y pues de ahí para abajo yo creo que las cosas empezarían a cambiar. El comportamiento en sus propias casas, ¿no? El consumo responsable, saber de dónde viene lo que yo me estoy comiendo, si es mexicano, si es colombiano o estoy comiéndome una papa de Bélgica, como les decía ahora. Producción sostenible también, importantísimo, de dónde estamos, en dónde estamos produciendo el maíz, por ejemplo, en el caso de México, que es tan importante y hace parte pues de su canasta familiar. ¿Qué otra cosa? El reciclaje, por ejemplo, es que estamos reciclando en casa, estamos cuidando nuestro planeta, qué tipo de transporte estamos tomando también, que alguno de los ponentes lo decía. Entonces, ese tipo de cambio yo creo que se vería reflejado desde que cambiemos pues desde arriba, y para eso necesitamos un cambio también en nuestro propio pensamiento y el cambio pues que estamos necesitando desde casa. Muchas gracias, doctora Amanda. Pues bien, no me resta más que destacar su participación y agradecer por medio del doctor César Augusto García Soberano y la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, su destacada participación en esta mesa redonda que tuvo como intención dar esta introducción a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la jornada académica virtual en generación y aplicación del conocimiento, que como tal hoy ha sido inaugurada. Muchísimas gracias por su participación. Saber para trascender. Gracias, doctora Amanda, por su representación. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Continuamos con el programa. Tenemos un conversatorio a las 5 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.